Familia hermosa de las redes sociales, qué gusto, qué placer y qué bendición poder encontrarnos una semana más a través de las redes sociales para compartir un mensaje que, como siempre lo digo, un mensaje que viene del corazón de Dios. ¿Y por qué siempre digo del corazón de Dios? Pues porque es un mensaje que viene de la palabra misma de Dios. Y en la palabra de Dios está el corazón de Dios, está la mente de Dios, está los deseos de Dios. Ahí están, en su palabra. Y de ahí es que nosotros le compartimos cada uno de los mensajes en cada semana, ¿verdad? Yo le he puesto un título. El título de este mensaje se llama Recupera la paz. Recupera la paz. ¿Qué es aquello que... ¿Por qué muchas veces usted y yo estamos ansiosos? ¿Por qué muchas veces usted y yo estamos sin esa paz que a veces nos lleva a la depresión, a la toma de malas decisiones? Pues mire, la semana pasada yo le compartí la historia de dos hermanas y me gustaría que recordemos un poquito acerca de esa historia que yo le compartí, porque de alguna manera lo que quiero predicarles el día de hoy podría ser como la continuación o la segunda parte de lo que se predicó acerca de Marta y de María. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, por favor, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. En la versión Reina Valera, por favor. Dice la Biblia: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Siguiente. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Bueno, ahí están los dos personajes, Marta y su hermana María. Cuando Jesús llega, ¿qué es lo que hace María? Ella está a los pies de Jesús, pero ¿qué está escuchando? Oyendo su palabra, recibiendo su palabra. Siguiente versículo. Pero Marta dice que se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, quiero que notemos algo. Lo que está haciendo Marta no es algo malo. Ella está preocupada por querer atender a Jesús, porque, oiga, pues allí está el maestro. Pero llegó un momento, y eso se lo prediqué la semana pasada, que era tanta la preocupación por querer atender a su maestro, que se olvidó de escucharlo. Su enfoque estaba solamente en ¿qué hago para atenderlo? Y se alejó de su palabra. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando ella dejó de escuchar la voz del maestro? Dice que empezó a preocuparse. Usted puede tener muchos años en el Evangelio, pero cuando usted deja de leer su palabra, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de congregarse, entonces su fe empieza a ser golpeada. Usted empieza a perder la paz. Y de repente aquellas preocupaciones que no tenía
cuando estaba pegadita a los pies del maestro escuchando su palabra, de pronto eso ya no está. Ahora está usted nervioso, preocupado. Y entonces dice, pero caray, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿En qué momento perdí la paz? En el momento en el que dejó de escuchar usted la voz de Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó después con Marta? También ya se lo prediqué. La preocupación la llevó al afán. Y cuando ya estaba ella afanada, empezó a quejarse. Y empezó a ser la víctima de la situación. Rápido va con Jesús. Oiga, ¿no se supone que ella está preocupada por atenderlo? Y en vez de darle la mejor atención, está perdiendo el tiempo dándole quejas. Siguiente versículo. Y entonces Jesús le da la respuesta de por qué ella se siente así, con esa ansiedad, con esa preocupación. A lo mejor usted llegó a este lugar y quizás ha tenido noches, días, donde en su trabajo, donde en su casa, usted ha empezado a perder la paz. A lo mejor ha estado muy preocupado, muy presionado por algo. Ella se acerca y cuando le da la queja a Jesús, Jesús le da el diagnóstico y le dice, Marta, yo sé por qué estás así, tranquila. Y Marta le dice, pero ¿por qué estoy así? Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, así estás con muchas cosas. Es decir, esa preocupación la llevó al afán, a sentirse turbada. ¿Por qué? Por tantas cosas que quiso ella hacer a la vez. Ahora, ¿hacer tantas cosas a la vez es malo? No. Cuando sigues escuchando la voz del maestro, el problema es que mientras una escuchaba, la otra dejó de escuchar para ocuparse en otras cosas. Siguiente versículo. Y entonces Jesús le da el antídoto. Pero solo una cosa es necesaria. Es decir, ¿ya no quieres estar tan preocupada y tan turbada? Pues hay algo que necesitas. Y esa la escogió María, dice. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la parte que escogió María? Estar a los pies del maestro, escuchándolo. Mire, se lo vuelvo a repetir. Lo que estaba haciendo Marta no era algo malo. Pero muchas veces usted y yo vamos a ser confundidos para caer en lo mismo que cayó Marta. ¿A cuántas personas conoce usted que estaban enamorados del Evangelio, enamorados del Señor? Y de pronto un día la carga de trabajo los alejó de la iglesia. Ahora, ¿trabajar es malo? No es malo. Claro que no. Si no, entonces, ¿qué come usted? ¿Qué le lleva a su familia? El trabajo no es malo. El problema es que dejamos de escuchar su palabra. Dejamos de tener comunión con Dios. Y cuando menos se acuerda, ya está otra vez peleando con su esposa. Cuando menos se acuerda, ya está otra vez gritándole a sus hijos. Cuando menos se acuerda,
ya usted está todo irritado en el trabajo. Y entonces dice, pero ¿por qué me pasa esto? Porque has dejado la mejor parte. En algún momento te paraste de escuchar al Maestro y de recibir de Él su palabra, su mensaje. Personas que a lo mejor están atendiendo alguna situación difícil. Oiga, sería una locura que yo le diga, no deje de hacer eso y venga y congréguese. Yo no le puedo predicar así. Hay asuntos que usted y yo tenemos que arreglar, asuntos personales. Eso está bien. Pero yo tengo que decirle que además de, no deje de oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento usted puede empezar a desesperarse. En algún momento su fe va a ser golpeada. Y cuando menos se acuerda, la paz que antes tenía, ahora deja de tenerla. ¿Sabe, iglesia? Dificultades todos en algún momento vamos a tener que enfrentar. Lo peligroso es cuando usted y yo queremos enfrentar esos problemas o los queremos resolver solos. El enemigo quiere que en los momentos más difíciles tú te aísles. Oiga, ahora que la señora Rocío estuvo atendiendo la situación de salud de su esposo, ella estaba fuera de la ciudad, pero al pendiente en el teléfono, porque pues ella es líder de un ministerio y ella al pendiente del ministerio. Yo le decía, olvídese del ministerio, pero ella al pendiente. Ahorita pues teniendo que estar cualquier otra persona en su lugar, no, pues es que no puedo porque tengo que atender a mi esposo, ¿verdad? Cuidarlo. ¿Quién en su sano juicio le diría, no lo cuide? Yo le diría, no deje de cuidarlo. Pero seguramente ella ahorita se la arregló para que alguien, un par de horas estuviera con él, para venir y ponerse a los pies del Maestro y escuchar su palabra. El enemigo quiere robarte la paz. Y esa paz te es robada cuando entra el afán en tu vida. Cuando entra el afán y la preocupación, cuando dejas de escuchar la voz de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6, por favor. Mire, ¿qué no fue Jesús lo que le dijo a Marta? ¿Afanada y turbada estás? Esas fueron las palabras de Jesús. Y mire ahora lo que el apóstol Pablo, la enseñanza que nos da, dice, por nada estés afanoso. Y a lo mejor usted me diría, bueno, sí, pastor, predicarlo es muy fácil. Pero ¿cómo le hago? Pues mire, allí el mismo apóstol Pablo nos da la solución. Por nada estés afanado. En lugar de ese afán, que con solo estar preocupado no lo vas a resolver, porque mira, muchas cosas ni siquiera está en nuestras manos poder resolverla. O está en nuestras manos el que la salud de alguien mejore.
no está en nuestras manos. Hay cosas que no están en nuestras manos. Dice, por nada estés afanoso. Y cuando tú quieras o sientas que empiezas a preocuparte, cuando te empieces a sentir desesperado, dice que en lugar de eso sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Es decir, cuando quieras sentirte o cuando de repente el afán, la preocupación esté tocando tu puerta, cuando estés angustiado por una situación, dice el apóstol Pablo, en lugar de afanarte, ora a Dios. Que tus oraciones sean conocidas delante de Él. Y dice cómo, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Siguiente, versículo 7. ¿Y sabe qué pasa? Mire, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y también tus pensamientos. Y a lo mejor estás preocupado por algo. A lo mejor hay algo que te está robando la paz. ¿Quieres dejar de sentir eso? Empieza a orar. Empieza a orar a Dios. Pero empieza a orar con acción de gracias. Vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a la oración. Vuelve a abrir la Biblia. Vuelve a congregarte. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, el entendimiento humano, es la que va a estar en tu corazón. Dejarás de preocuparte y esa preocupación se va a convertir en una paz que el mundo no conoce. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dale fuerte, fuerte, fuerte el aplauso a nuestro Dios, por favor. Mateo capítulo 8, en el versículo 23, por favor. Hay una historia que también es una historia bastante conocida. Y mire lo que dice la Biblia. Entrando él, ¿quién? Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Es decir, en una barca están los discípulos, pero también está Jesús. Amén. Dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿quién? Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Miren, yo quiero que usted por un momento se imagine este momento. Los discípulos saben quién es Jesús. Ellos vienen de presenciar milagros. Para este momento ellos ya habían visto cómo el agua se había convertido en vino, cómo los panes y los peces se habían multiplicado, ya habían visto sanidades. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo. Imagínense estar caminando con Cristo. Oh, ya me los imagino ellos caminando, ¿verdad? Piensa en esto. ¿Qué temor pudieran tener ellos? ¿A quién le podrían tener miedo? Cuando son grandes amigos y le sirven al Hijo de Dios.
Entonces ellos suben a la barca con Jesús. Ahora, aquí hay un dato importante. Gran parte de los que están ahí, en esa barca, muchos de esos discípulos, ¿sabe qué profesión tenían? Muchos de ellos eran pescadores. Es decir, subirse a una barca para ellos era algo común. Si hay alguien que está en alta mar, son ellos. Posiblemente si yo me subo a una lancha, a lo mejor me va a dar vértigo y voy a querer sacar todo lo que comí el día anterior, ¿verdad? Pero ellos no. Qué vértigo, qué miedo van a poder tener. Ellos son pescadores. Ahora, son pescadores, pero también están con ellos el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué me puede pasar si Cristo está conmigo? Nada. ¿Qué me puede pasar? Pero de pronto, ¿qué creen? Sucede lo impensable. De repente, esos pescadores empezaron a ver unas olas tan grandes que dice la Biblia que esas olas cubrían la barca. Ya me imagino ahí a los apóstoles, sobre todo a Mateo, ¿verdad? Que no está acostumbrado a nada de eso. Ya me lo imagino ahí todo temblorín, agarrando un bote y queriendo sacar el agua que se estaba metiendo, ¿verdad? Y los demás al principio a lo mejor se reían de él, pero después poco a poco empezaron a preocuparse. Cuando vieron que el agua se estaba metiendo y que la cosa iba en serio, empezaron a preocuparse cada vez más. Y lo que pudo haber sido un momento de diversión estaba a punto de convertirse en una tragedia. Oiga, seguramente ellos cuando se metieron a la barca dijeron: ¡wow! La vamos a pasar bomba ahorita. ¡Hey, chavos! Trajeron las cañas, trajeron las redes. Pero ese momento, que tuvo que haber sido un momento grato, estaba a punto de convertirse en una horrible tragedia. Y empezaron a tener miedo. ¿Por qué? Porque el agua ya la tenían hasta adentro. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hoy podemos tener ya el agua adentro? ¿Cuántos en este momento pueden estar teniendo temor de lo peor? Quizás me van a quitar el carro porque no lo he pagado. Voy a perder mi casa por la hipoteca. Quizás el diagnóstico será fatal. Estoy seguro que tendré que cerrar. Estoy quebrado y ahora ¿qué voy a hacer? Me dijo el abogado que los papeles estaban listos para firmar el divorcio. Mis hijos me dijeron que se irían y que no volverían. ¿Cuántos podemos estar viviendo un momento en donde hay todo menos paz? Pero eres cristiano y desde hace muchos años. Y a lo mejor has predicado de Jesús. Has traído gente a la iglesia. Ellos eran discípulos de Jesús. Es más, lo tenían ahí, por un lado, dormido, pero ahí estaba. Siguiente versículo.
Y los discípulos ya espantados, no sabiendo qué hacer, y vinieron sus discípulos y lo despertaron. Y desesperados le dijeron: Señor, sálvanos, porque nos vamos a morir. No dice quién fue, ¿verdad? Pero imagínese que hubiera sido uno de los pescadores, que hubiera sido Pedro, que hubiera sido Santiago, Juan. ¿Con qué pena ellos van a ir con Jesús a decirle: sálvanos? Siguiente versículo. Y entonces Jesús les dijo: ¿por qué tienen temor, hombres de poca fe? El temor, la preocupación, había golpeado su fe a tal grado que ellos creían que morirían. Entonces Jesús se levantó y ¿sabe qué hizo? Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Volvió la paz. Ahora, esta escena es una escena que vive todo ser humano, cristiano o no. Todos en algún momento dado vivimos esta escena. En algún momento sucede algo inesperado, en algún momento llega la mala noticia, en algún momento alguien se está sintiendo mal, en algún momento, en un instante, tu vida está a punto de cambiar. En un momento. Pero sabe, usted y yo tenemos una gran ventaja, iglesia. Tanto Marta como María, estas hermanas de las que le platiqué primero, las dos eran amigas de Jesús. Las dos recibían enseñanzas de Jesús. Pero una no dejó de escucharlo y la otra sí. ¿Qué le pasó a una? Seguía disfrutando de la paz que Jesús le daba. Y la otra, cuando se paró de los pies del Maestro, empezó a preocuparse. Y esto es algo que pasa con muchas personas que le han entregado su vida a Cristo. Porque hay algunos que pueden vivir con paz y otros no. La respuesta es sencilla. Porque hay un cristiano que está siempre a los pies del Maestro y otro que se para cada rato. Estos discípulos, en el momento de la dificultad, ellos tenían a quien acudir. Cuando usted y yo empecemos a sentir preocupación, ahora usted y yo sabemos a quién acudir. Si usted vive afanado, es porque seguramente no ha entendido que Jesús está en su vida.
Usted no tiene por qué vivir preocupado ni afanado. Usted no tiene por qué vivir así. Porque cuando llega la preocupación, cuando de pronto quiere llegar la mala noticia, lo que usted y yo tenemos que hacer es rápido ir con el Maestro. Que nunca se te olvide que en tu vida está Jesús. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran subido a la barca, pero Jesús no estuviera ahí? ¿Con quién hubieran ido? ¿A quién va una persona sin Dios? ¿A quién va? ¿Con el brujo? ¿Con el prestamista? ¿Con quién? Pero usted y yo tenemos a Dios en nuestra barca, en nuestra vida. Cuando usted y yo tengamos alguna necesidad, vaya con el Señor. Él está ahí. Y de la misma manera en la que escuchó a sus discípulos, lo va a escuchar a usted y a mí. Y por tan alta que sean las olas, no importa qué tan grande sea su problema, Él tiene la autoridad para poder reprenderlo y que en su vida vuelva a haber paz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos fuerte el aplauso al Señor. Déselo fuerte, fuerte, Dios. Los discípulos sabían que Jesús estaba ahí. Usted tiene que saber que Jesús está con usted. Amén. Que no se le olvide. Jesús está en tu vida. Si tú un día le recibiste. Ellos habían perdido la paz a tal grado que ellos pensaban que iban a morir. Pero esa paz regresó a la vida de ellos cuando Jesús intervino. María estaba a los pies de Jesús y ella estaba en paz. En el momento en el que Marta se paró, se empezó a preocupar. No te digo deja de hacer lo que estás haciendo. Lo que hoy te digo es, no te alejes de aquel que tiene el poder para calmar cualquier tempestad. La palabra de Dios es la que trae paz a tu vida y a tu corazón. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Le damos fuerte el aplauso al Señor.